Supongo que si estás aquí es porque tienes una afición o gusto por el manga y el anime. Sigues varios de estos o por lo menos uno que sea mainstream. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Tranquilo, no debes preocuparte porque en esta serie de videos vamos a contestar esa pregunta y desentrañar cómo ha evolucionado este arte y hobby para muchos de nosotros. Por supuesto, antes de hablar del anime tenemos que empezar por el manga. La misma palabra está compuesta por dos kanjis, que son ma, que significa informal, y ga, que significa dibujo, cuya traducción literal es dibujos caprichosos o simplemente garabatos. El pueblo japonés llamaba al manga imágenes insignificantes, pues según ellos, compran millones de volúmenes en blanco y negro y además están impresos en papel barato. Actualmente la palabra manga se refiere únicamente a historietas en forma general, sin embargo fuera de Japón se refiere al estilo japonés de dibujar y contar historias. Este es una de las tres grandes tradiciones historietísticas del mundo, acompañado por supuesto del cómic estadounidense y del bande dessin de origen franco-belga. El manga ha llegado a abarcar una gran variedad de géneros, así como un público muy diverso. Ahora, ¿cómo llegó esta tradición historietística a ser una parte importante del mercado japonés y tener múltiples adaptaciones en formatos de animación que posteriormente sería llamado anime, películas, videojuegos y novelas? Además de cómo llegó a conquistar también los mercados occidentales. Bueno, pues esa y muchas preguntas más van a ser respondidas a lo largo de esta saga de videos. Así que vamos a averiguarlo. Yo soy Nerv de Nerv Studios y esto es la historia del manga y el anime. 鉄が伝承だ。僕がキラだ。お前は俺の仲間だ。Nuestra historia comienza en Japón durante el periodo Heian, procedido por el periodo Nara. Este comenzó en el año 794, después de que se realizó el traslado de la capital de Japón a Heian-kyo por parte del emperador Kanmu, hacia lo que actualmente se conoce como Kioto. En este momento de la historia también se dio el auge de los samuráis. La soberanía en sí residía en el emperador, pero quien realmente tenía el poder era la nobleza Fujiwara, que junto con otras familias nobles requirieron de guardias, policías y soldados para proteger sus propios intereses en las provincias de Japón, dando de esta manera continuos beneficios a la clase guerrera en este periodo. A su vez, en este mismo lapso de tiempo empezó a aflorar en Japón el budismo, principalmente por dos sectas esotéricas de la Tiantia, llamada en japonés Tendaishu, que significa terraza divina, que se originó en China y está basada en el Sutra del Loto, y el Shingon, que es una secta indígena muy cercana al budismo indio, al tibetano y al chino. A finales del periodo Heian apareció un hombre que ejerció como alto dignatario de la secta Tendai, cuyo nombre era Toba Soyo. Él, además de sacerdote budista, ejerció como astrónomo y dibujante japonés durante finales de la era Heian, viviendo así durante toda su vida en Kioto. En su faceta de dibujante fue célebre por sus dibujos de caricaturas de animales llamados Chō-yugiga. Este tipo de dibujos son considerados como el ancestro directo del manga, pero ¿por qué el Chō-yugiga? Pues este trata de un conjunto de emakis en los cuales se narran diferentes escenas de animales comportándose como humanos. El primero de ellos, que es el más famoso, mide cerca de 10 metros, siendo el más largo de los 4 que conforman la obra. El Chō-yugiga fue bastante popular más que nada entre las clases altas de la época, así como también en el ámbito religioso, ya que la rigidez social de Japón hacían muy difícil que cualquier persona obtuviera una de estas obras, por lo cual solo la clase burguesa podía obtenerlas durante el periodo Heian. Este tipo de obras fueron creadas en el contexto del Japón del siglo VII y VIII, ya que se impedía cualquier influencia del extranjero.
y solamente tenían contacto con China, del cual se inspiraron en sus técnicas artísticas como el dibujo y la estética. Al mezclarse estas con la cultura japonesa se creó una índole única de la identidad artística de Japón. En el Choyu-Giga se criticaba tanto a la clase alta como a la religión, más que nada al budismo, pues en ella se animalizaba a los monjes convirtiéndolos en zorros, ranas o conejos, de esta manera retratando la sociedad japonesa de aquella época. Si bien ahora ya sabemos en pequeños rasgos qué es el Choyu-Giga, ¿por qué se le atribuye el origen cultural del manga? Pues esto es porque se trata de una de las primeras historias de Japón que fueron narradas de forma gráfica, teniendo variedad de escenas continuando con el movimiento de los personajes a lo largo del emaki. Y aunque no tienen mucha relación visualmente hablando con el manga actual, se puede entrever una relación en la continuación de las historias en ambas obras. No se puede negar en efecto que el Choyu-Giga tuvo un impacto para la creación del manga e incluso el anime. Como ejemplo de su importancia, el estudio de animación Ghibli homenajearon esta obra haciendo un pequeño corto animado sobre la misma. Desafiando al padre tiempo, aún se conserva la obra intacta, aunque falta mucha información de su origen exacto. Como mencioné, se le atribuye la autoría de la obra al monje budista Toba Soyo. Sin embargo, si hubo intervención de uno o más artistas en la obra es desconocido, y tal vez nunca lo sabremos. Habiendo abordado el periodo Heian y la creación del Choyu-Giga, daremos un salto de algunos siglos hasta el periodo Edo, también conocido como periodo Tokugawa, que comenzó en el 1603 hasta el 1868. Este periodo trajo a Japón 250 años de estabilidad. Su sistema político evolucionó en lo que llaman Bakuhan. En este el shogun gozaba de autoridad nacional, mientras que los daimyo regional. La jerarquía feudal se determinaba en distintas clases de daimyo. En esta época existían 23 daimyo en las tierras pertenecientes a los Tokugawa. Se alentó al comercio exterior, pero se mantenía el recelo con los extranjeros, además de que el shogunato percibió al catolicismo como un factor desestabilizador, por lo que los que practicaran esa religión eran perseguidos. La población fue dividida en 4 clases de mayor a menor. Eran samurái, campesinos, artesanos y al final los comerciantes. Este sistema fue conocido como Mibusei, que también impedía el casamiento de personas de distintas clases. Mientras pasaba todo esto en el ámbito artístico, que es lo que nos interesa, se concentraban en la búsqueda de una nueva forma de entretenimiento de su nueva cultura, y precisamente del tipo de arte del que queremos hablar y otro antecesor del manga es el ukiyo-e. ¿Qué es el ukiyo-e? El significado de la palabra ukiyo-e es imágenes del mundo flotante, debido a que el periodo Tokugawa fue la fase final de la historia tradicional japonesa. El arte en Japón adquirió un carácter nacional con poca influencia del extranjero. Este arte mezcló narrativas realistas de emaki, que son pergaminos de imágenes tradicionales que tienen un carácter de diseño decorativo. Los primeros trabajos de este arte fueron pantallas pintadas que representaban los distritos de entretenimiento que eran llamados el mundo flotante de Edo. En ellos aparecían escenas y actores de las representaciones teatrales llamadas kabuki, reconocidas cortesanas, prostitutas y varios temas eróticos fueron los primeros de estos trabajos. Este arte adoptó la impresión en bloques de madera. El primer maestro de este estilo de impresión fue Hishikawa Moronobu, y en su trabajo, además de actores y cortesanas, representaba la vida cotidiana de gente ordinaria, incluyendo escenas de calles atestadas y vendedores ambulantes. A este tipo de arte se le considera un antecesor del manga, pues en estas presentaciones gráficas se incluían narraciones describiendo lo que en ellas se mostraba, y se puede comparar remotamente a lo que después sería el manga moderno. El mayor exponente del ukiyo-e fue el pintor Katsuhika Hokusai, famoso por sus grabados mundialmente conocidos, como por ejemplo la ola de Hokusai, además de que fue el creador del vocablo manga escrito en el título de su libro Hokusai Manga.
Ahora vamos directamente hacia el siglo XX, en plena transición de la era feudal a la industrialización, y aunque los artistas occidentales estaban maravillados con el ukiyo-e por su exótica belleza, hay que decir que el verdadero inicio del manga moderno no se dio gracias a lo estético del arte del periodo Edo, sino a la influencia cultural europea en Japón. En esta influencia europea hubo dos hombres muy importantes, Charles Workman y George Bigot. Ellos dos sentaron las bases para el desarrollo posterior del manga moderno, y tal como lo conocemos hoy en día. Charles Workman fue un historietista, además de que fue el creador del Japan Punch, que tuvo como modelo a la revista británica Punch. Al hacer esto, ambos expandieron las técnicas historietísticas europeas. Esto se tradujo en una lenta pero constante producción por parte de una variedad de artistas japoneses, como por ejemplo Kiyoshika Kobayashi, Takeo Nagamatsu, Ipei Okamoto, Ichiro Suzuki y sobre todo Rakuten Kitazawa, cuya historieta Togosaku Tomokube no Tokyo Kenbetsu, que es considerado el primer manga en el sentido de manga moderno. Estos autores, difundiendo sus publicaciones a través de Tokyo Pop, lograron ser considerados pioneros del manga como lo conocemos. Bueno amigos, y así llegamos al final de la primera parte de esta saga de videos. Recuerden que este solo es el origen del anime y el manga, es decir, nos centramos principalmente en las bases que fomentaron la creación del manga como lo conocemos hoy en día. En el siguiente capítulo y en los siguientes a ese hablaremos sobre la iniciación de la animación en Japón y la creación de diferentes tipos de manga en una época en la cual se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Si les gustó el video, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal, por favor, no lo olviden que es completamente gratis. Y así nos apoyan a continuar con esta saga. Dejen en los comentarios lo que opinan sobre los inicios de este género y si conocían algo sobre ellos. Así que chicos, nos despedimos. Yo soy Nerv y esto fue Nerv Studios. Hasta la próxima.